Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer volver a recibirlos aquí. Lo que motiva mi comparecencia son varios temas que yo creo que deben ser respondidos y aclarados ante la opinión pública. El primero, el día de ayer, el Senado de la República tuvo la gentileza de recibirnos en audiencia cerrada a los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional del país, coordinados por su servidor. Acudimos el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el secretario de Seguridad Pública y el Procurador General de la República y su servidor. Esa reunión se desarrolló con plena concordia, en un ambiente constructivo, en donde nosotros tenemos que reconocer la sensibilidad y buena disposición de los legisladores a entender la problemática del modelo de seguridad, la necesidad de reformas para seguir avanzando en la reconstrucción institucional de los cuerpos de seguridad en el país, en donde el gobierno presentó las respuestas a diversas preguntas que los senadores y a través de ellos mucha gente en la sociedad se ha venido haciendo en relación a la política de seguridad, presentando los puntos de vista del gobierno de la República. Entiendo que ya se les ha repartido la posición inicial mediante la cual el gobierno presentó sus posturas. Yo quiero... ¿No? Inmediatamente. Pedí que estuviera listo antes de que yo llegara. Ahí se encuentran las posiciones que como gobierno presentamos a la consideración de los legisladores, las necesidades que contemplamos a fin de aprobar la Ley de Seguridad Nacional, a fin de clarificar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos donde se afecta la seguridad interior, la necesidad de contemplar y discutir en la República un nuevo modelo policial a nivel de federación y estados. Recibimos con beneplácito la declaración de la Comisión de la CONAGO en el sentido de buscar un modelo de policías en donde los gobernadores puedan tener las potencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades de proteger a la gente y no tener que estar confiando solo a las fuerzas federales que podemos disponer para apoyarlos en esas tareas. Creo que tenemos que repensar el diseño de competencias en materia de seguridad del país. Estamos poniendo en la Policía Municipal una responsabilidad que no es claro que pueda cumplir. Necesitamos concentrar menos cuerpos de seguridad, más potentes, mejor estructurados, más profesionalizados. Y estos son los debates que tiene la soberanía nacional a su consideración. Recibimos con esperanza y con optimismo la buena disposición de los legisladores a entrarle estos temas. Y reiteramos, la política de seguridad en el país es y debe ser una política de Estado más allá de las diferencias políticas o partidistas. Rechazo lo afirmado, por ejemplo, por el gobernador de Coahuila, que esta es una guerra del presidente Calderón. Este es el cumplimiento que como Estado mexicano todos los niveles de gobierno tienen frente a su gente. Contener y poner un alto a la impunidad y a la acción no contenida de organizaciones criminales en el país era un deber inaplazable del gobierno y un deber que compete a todas las esferas del gobierno. Estamos revisando, frente a los temas que preocupan en materia de seguridad y las zonas más conflictivas, el despliegue de nuestras fuerzas. Esto no es un problema del gobierno federal o es un problema del gobierno de los estados. No es con recriminaciones mutuas como vamos a responder a la exigencia de una sociedad a sus autoridades para que la protejan de los violentos. ¿Qué creen que dejando andar a los sicarios, a los asesinos, a los secuestradores, a los extorsionadores, van a estar respetando a la gente? ¿No asumen que en su lógica para ellos todos los días se despiertan para ver cómo obtienen riqueza del trabajo de otros a costa de presionarlos contra su violencia? Y que el único remedio en un Estado de Derecho es que la autoridad le haga frente a esas amenazas. Por eso rechazo tales afirmaciones y le digo a don Humberto Moreira,
No es con recriminaciones entre nosotros como vamos a cumplir con el deber que tenemos ambos niveles de gobierno de proteger a los coahuilenses. Trabajemos juntos, dejemos de recriminarnos y veamos qué nos toca hacer a cada quien para cumplir eso. No le acepto que esta sea la guerra o la lucha de una persona. Es el deber ineludible del Estado frente a la gente. No hay espacio para voltear la mirada ni para hacerse el tonto. Aquí todos le tenemos que entrar. Y señor gobernador, cuenta usted con nuestra disposición para entrarle y discutamos cómo, cuándo y dónde podemos hacernos más fuertes unos y otros para responderle a la gente. Por otra parte, aclarar la especie ocurrida en un periódico sobre lo que sucedió ayer en la reunión. El secretario de la Defensa pidió, como lo verán en el discurso que se les repartirá, comprensión a la situación de los militares para mejorar el marco jurídico sobre el cual actúan. Todos los miembros del Ejército están subordinados al mando del presidente de la República y todos cumplen lealmente las instrucciones que reciben de su comandante supremo. En el Ejército se hacen todos los días sacrificios para proteger a la gente. Y eso obliga a que seamos sensibles a sus necesidades. Todos los generales de las Fuerzas Armadas están subordinados a sus líneas de mando y todos institucionalmente obedecen al presidente de la República. Eso nos obliga a darles un marco legal que les dé seguridad jurídica hoy y en el futuro. Y eso es lo que se discute en el Senado de la República. Las Fuerzas Armadas tienen el reconocimiento de los civiles por el enorme esfuerzo que están haciendo para proteger a los mexicanos de los embates de los más violentos. Y todos los días enfrentan a estas organizaciones para ponerles un alto y un freno. Siguiente tema. El gobierno de la República recibe con agrado las iniciativas que se han venido presentando en la Cámara de Diputados y Senadores en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. Terminaron los días de la contención del debate y llegan los días de la conducción del debate. Debemos buscar, en términos democráticos, que todas las voces sean escuchadas. Las voces legítimas de radiodifusores y de comunicadores que requieren certidumbre jurídica para poder ejercer con plena libertad la función social que realizan. La voz de una industria que requiere superar barreras de entrada para que pueda crecer con más jugadores. La necesidad de construir una pantalla de televisión con múltiple oferta para los que menos tienen y no solo para los que pueden pagar los servicios de cable. La posibilidad de generar mayor concurrencia en los servicios de telefonía, en los servicios de banda ancha y en todos los nuevos servicios relacionados con las innovaciones tecnológicas de la comunicación. Hoy, en este bicentenario, el tema de las telecomunicaciones, del radio y de la televisión, es un tema central de la democracia mexicana y por tanto queda inaugurado la disposición del gobierno federal para escuchar a todas las voces y tocar todos los puntos de una agenda de modernización que reclama el país. Así fue ofertado en el Decálogo. Recogemos y reconocemos estas iniciativas y pedimos que se multipliquen otros, que se lean y se estudien entre todos y que con la mejor buena fe encontremos los espacios de equilibrio que garanticen libertad para los concesionarios, certidumbre jurídica, potencial de crecimiento en el sector y la capacidad de incrustarnos en la globalización con las mejores herramientas para todos y cada uno de los mexicanos y para todos y cada uno de los esfuerzos productivos. La globalización es comunicación y México no puede ni quedará a la saga de los avances tecnológicos. Le pedimos a las televisoras, a las compañías telefónicas,
a los políticos, a los analistas, a los radiodifusores, presenten sus preocupaciones y ordenemos un debate que no tiene que tener como final ni fast tracks ni albazos. Un debate sereno en los espacios de la República sobre el modelo de país en términos de comunicación que queremos para todos los mexicanos. Con esto quedo a sus órdenes. Gracias, secretario. Primera pregunta, Gerardo Mejía, del Universal. Quisiera preguntarle, en el marco de estos reclamos de los gobernadores y las peticiones que vienen aquí a su puerta para un mayor despliegue de efectivos militares y federales en algunas entidades, ¿cuál es la certeza o qué garantías hay para 3 meses de los comicios que verdaderamente haya un marco democrático en paz? La consecuencia de nuestro pasado, señor. Somos capaces de llevar a cabo elecciones libres, serenas y en paz. Como país ya nos hemos probado esa capacidad. La sociedad mexicana tiene en su grandísima mayoría una vocación de estabilidad y de civilidad, sobre la cual se construye la expectativa que el próximo proceso electoral se pueda llevar normalmente. Perdón, y por último, quisiera preguntarle sobre las declaraciones que hizo la mamá de estos menores que usted dio de nota, en el sentido de que no había fuego cruzado. Se están haciendo las investigaciones pertinentes. Una realidad se ve distinta desde un lugar que desde otros. Tenemos que recopilar las versiones de todos los que estaban presentes para tratar de reconocer y reconstruir lo que ahí sucedió. La versión que se presenta como un fenómeno aislado de agresión no tiene precedentes en el comportamiento de nuestras fuerzas de seguridad. De ahí que tenemos que ver cómo lo vivieron desde dentro del vehículo y cómo se vivió desde fuera de los vehículos y en qué dinámica se dieron los hechos. Estamos comprometidos a hacer una investigación que dilucide todas esas dudas y le reitero el respeto profundo al dolor de esa madre que vio morir en sus brazos a su hijo. Frente a ello no haré más especulaciones. Gracias, secretario. Segunda pregunta, Raquel Flores, de Radio Fórmula. Bueno, siguiente pregunta, Anaí Rama, de Reuters. Perdón, pero háganle llegar el micrófono, ¿no? Está atrás. Aquí, por favor. Secretario, gracias. El periódico Reforma hoy publica unas cifras de asesinatos relacionados con el narcotráfico que aparentemente se divulgaron en esa reunión de ayer con los senadores. Habla de 22.743 muertos en lo que va del sexenio, 8.928 el año pasado. Quería corroborar si esas cifras son oficiales. No conozco los datos así de concretos para corroborar si son o no. Ciertamente ayer, de manera confidencial, se le entregó a todos los miembros presentes información sobre el estado que guardan las cosas en diversos universos, cifras de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, qué porcentaje responde a agresiones entre ellos y qué porcentaje responde a agresiones a la autoridad, etcétera. Sí es cierto que se repartieron esas cifras, de memoria ahorita no le podría corroborar eso, pero yo le pediré al coordinador de asesores, sí, don Pablo Ojeda, que valide aquellas cifras que estén. Son filtraciones que se ponen en el contexto de esta información, pero es información pública que ya se ha venido ventilando, ¿no?, en diversos medios. Sí, me interesaría especialmente si se pudiera hacer público y confirmado. Le quería preguntar, por otro lado, esta reforma que se está procesando en el Senado, ¿vamos hacia una etapa en la que vamos a ver un cambio en el fuero militar y que veamos a militares ser juzgados en tribunales civiles? Quería saber si esa reforma la reforma que se está discutiendo contiene este punto. Gracias. A ver, lo que se ha analizado y se presentó ante el Senado en materia de fuero militar es, primero, reconocer su importancia en nuestro orden constitucional. Es una condición básica para sostener y mantener la disciplina dentro de las fuerzas militares. ¿Qué casos deben quedar exceptuados? Es parte de la discusión que estamos viendo. Con todo respeto, miembros del Ejército actuando fuera del ámbito de sus funciones son juzgados por las autoridades civiles constantemente en este país. Así, tenemos casos de asuntos, investigaciones de violación, donde algunos de ellos fueron sometidos a la justicia ordinaria y no gozan de un régimen de impunidad. Este es un régimen jurídico, un régimen especial, en donde se analiza por militares si los procesados
están actuando dentro del margen de autorización que da la ley castrense para realizar determinadas conductas. El fuero militar solo aplica para actos de miembros del ejército en el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento de órdenes recibidas en su calidad de soldados. No implica para los actos que realizan en carácter de particulares. 2. La justicia civil constantemente revisa por la vía del amparo a la justicia militar. Y esta es una tradición muy larga en México. De ahí que yo creo que primero, y por eso les pido que estudien el documento que les será repartido, analicen cuál es el estado que guarda este debate y sepan, por lo pronto, que la sentencia Rosendo Radilla obliga al Estado mexicano a sacar la desaparición forzada del fuero militar, ni más ni menos, y que en la propia sentencia se reconoció que no existen cuestionamientos serios frente a la imparcialidad y la independencia de la función judicial dentro de las Fuerzas Armadas. Rechazo la aseveración implícita que dice que el fuero militar es espacio de impunidad. Sepan ustedes que se generó como un fuero especial desde la Constitución del 17 por su severidad, para que particulares no quedaran sometidos a la severidad de los tribunales militares. Precisamente la razón de su especialidad es la contraria a la que implícitamente se infiere por algunos. Gracias, secretario. Tercera pregunta, Vicente Gálvez, TV Azteca. Acá, secretario, en medio. Eso, ¿qué pasó? Buenas tardes. Oiga, secretario, por supuesto no le pido que especule, pero sí quisiera una postura oficial del gobierno respecto al incremento de los ataques a intereses de los Estados Unidos en nuestro país, es decir, el atentado que vimos con una granada de fragmentación, lo que ya se había dado en Monterrey, el ataque a personal que trabajaba en el consulado. ¿Qué lectura se le da en el gobierno federal a este incremento en los ataques? Múltiples y todas ellas con cierto carácter de especulación, como se hacen los análisis de inteligencia. Es perfectamente posible que sea un intento, por lo que se dice calentar la plaza, a fin de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en determinados espacios en detrimento de quien en principio tiene un mayor control o presencia en dicha plaza, acercando a los cuerpos de seguridad a los elementos del crimen organizado. No creemos ni tenemos información alguna que se le pueda dar una lectura política o de soberanía a este tipo de estrategias. Básicamente son tácticas para tratar de debilitar una organización frente a otra en este combate interno que traen. Esa es la lectura dominante en los cuerpos de inteligencia. Gracias, secretario. Liliana Padilla, Milenio. Secretario, buenas tardes. Insistir en el tema del asunto de los niños Almanza. La mamá también denunciaba que no ha recibido una explicación del gobierno federal. Usted está hablando que, bueno, diariamente elementos del ejército tienen bajas y se sacrifican en la defensa de la sociedad. Sin embargo, estamos viendo que ya son más comunes estos ataques a civiles, lo que sucedió en Nuevo León y lo que sucede ahora en Tamaulipas. ¿Falta capacitación del ejército? Yo creo que tenemos fuerzas bien entrenadas para la mayoría de los escenarios, pero algunos escenarios de combate son inéditos. Estos señores se van a refugiar a los centros urbanos para cometer muchas de sus fechorías. Tenemos que expulsarlos de los centros urbanos y ponerlos en condiciones de terreno donde no se protejan de la gente de bien. Parte de los esfuerzos se están encaminando hacia allá. Los soldados están entrenados para acciones militares. Eso sí es una cuestión a tomar en cuenta. Secretario. Ahora sí, Raquel Flores, de Radio Fórmula. Gracias, secretario. Una disculpa. Secretario, en medio de esta inseguridad que prevalece en distintos estados de la República Mexicana, viene de visita la esposa del presidente de Estados Unidos. ¿Qué mensaje hay? ¿El que viene sola? ¿Un mensaje político? ¿Un mensaje en el que pues México no está tan inseguro? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar? Y por otro lado, secretario, siguen las recomendaciones de distintos países para no viajar al país por esta inseguridad. ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a la comunidad internacional en ese sentido? Gracias. México está dando su batalla. Los centros donde se está habiendo repuntes de violencia están bien focalizados. La mayor parte del territorio está en paz y trabajando. México está abierto al mundo. Vengan a México.
Y en cuanto a la presencia de la señora Obama, muy honrados de recibirla, es bienvenida a este país y entiendo que viene un esfuerzo para pelear o luchar contra la trata de blancas y en ese contexto toda empatía universal frente a este tipo de fenómenos siempre es bien recibida. Gracias, secretario. Por último, Ariadna García, Reforma. Secretario, buenas tardes. Un poco con este tema de la infraestructura estadounidense en México que ha sido atacada, han solicitado ya, evidentemente les toca a ustedes por seguridad, reforzar las medidas de seguridad en estos inmuebles, secretario, y sobre todo en cuáles, puesto que han sido muy focalizados los que han sido atacados. Y por otro lado, déjenme preguntarle porque tengo que… El señor Joaquín Sabina ha hecho algunas críticas hacia el presidente Felipe Calderón en materia de combate a la delincuencia organizada. ¿Habrá algún tipo de sanción para esta persona que es española? Y bueno, pues la ley es la ley en materia de extranjeros que hablan acerca de asuntos internos en el país. Gracias, secretario. Primero, sí hay un programa de protección representaciones del exterior, que no revelo en sus detalles porque ni los conozco ni me toca conocerlos, pero le puedo decir que ya está autorizada la intervención de fuerzas federales a ese respecto y ya están operando y desplazándose para proteger esos lugares. Dos, respecto a don Joaquín Sabina, toda crítica respetuosa que haga cualquier persona sobre un dilema universal como es la seguridad, el narcotráfico y todo eso debe ser aquilatada y bien recibida. Yo sé que el presidente Calderón tiene especial gusto por la música de don Joaquín Sabina y que se encontrarán y ahí se dirán los suyos. Como español, lo veo como hermano y es bienvenido a México. ¿Por qué? No, los temas de la seguridad y de la legalización, entonces son temas universales. Se puede hacer un cuestionamiento en ese sentido sin verlo como una intromisión. El señor no está jugando para ser candidato ni quiere ser líder de nada. Es una opinión. ¿Por qué no vamos siendo un poco más tolerantes entre todos y asumimos que vivimos en un mundo global? No espere de mí, con lo que yo conozco, una actitud revanchista o acomplejada frente a los dichos del señor Sabina. Gracias. Gracias, secretario. Gracias. Buenas tardes.